A la izquierda el Samsung Q80C y a la derecha el Samsung Q65C, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Aquí por supuesto lo puedes corroborar. Lo primero que quiero hacer es mostrarte estos fondos blancos en alto rango dinámico para que puedas percibir las diferencias en cuanto a cantidad de brillo. Obviamente la apertura de ventana está al 100%. La diferencia no es realmente muy grande, pero al tomar las medidas con el luxómetro sí da un poco mayor a favor del Q80C, pero es principalmente notorio así, con fondo blanco, apertura al 100% o aperturas de pantalla más pequeñas. Ahora te muestro resultados también con alto rango dinámico, en este caso HDR10. Y como puedes percibir, en la mayoría de escenas y en la mayoría de modos de imagen pareciera que la diferencia en cuanto a brillo no fuera tan alta, y de hecho pareciera en algunas ocasiones que el Q65C muestra mayor cantidad de brillo. Muy probablemente la función ABL en el Q80C sea un poco más agresiva, por decirlo de alguna forma. Tal vez se deba al hecho de que tiene panel ADS, mientras que el Q65C tiene panel VA. Y aquí además te muestro que la función de oscurecimiento local en el Q80C no hace una gran diferencia con este contenido que tiene mucho color. Y además la función trazado de tonos de HDR está activada en el caso del Q80C, y aquí además puedes ver que el mejorador de contraste sí hace diferencia. Por ejemplo, al colocarlo en bajo, ahí se mostraría un poco más de luminancia o brillo. Ahora te muestro resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, que al igual que la tecnología Dolby Vision, cuentan con metadatos dinámicos para poder obtener mejor nivel de detalles. Aquí también puedes percibir que en algunos modos de imagen pareciera que el Q65C mostrará un poco más de brillo, especialmente en los modos de imagen película y filmmaker, pero ya te mostré que con los fondos blancos, por lo menos a apertura de pantalla al 100%, el Q80C tendría mayor cantidad de brillo, pero que con escenas que tienen más color en algunos modos de imagen pareciera que la función ABL estuviera menos optimizada en el caso del Q80C, como puedes percibir. La experiencia de alto rango dinámico en ambos modelos, desde mi punto de vista, es realmente muy buena. Y ahora te muestro resultados en rango dinámico estándar. Como ves, en cuanto a brillo siguen pareciendo haber las mismas diferencias. Están los parámetros para cada modo de imagen en cuanto a brillo, color y contraste en los mismos valores para obviamente hacer la comparativa más pareja. Como observas, la cantidad de brillo pareciera en algunas ocasiones que todavía es más alta en el Q65C, pero se supone que en el Q80C en teoría es más alta, y en la práctica también lo es con algunas escenas y con algunos modos de imagen. Y en cuanto a colores, el resultado me parece que es muy similar. Ambos modelos cuentan con el filtro de color Quantum Dots. Digo que es muy similar a pesar de que uno tiene panel ADS y el otro tiene panel VA. Debes saber que ambos televisores son LCD con algún tipo de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local para el Q80C y LED Edge básica, por así decirlo, sin atenuación local para el Q65C. El trabajo realmente es muy bueno en ambos modelos. El Q80C digamos que tiene la ventaja de tener atenuación local, y a pesar de que tiene panel ADS, el rendimiento en este tipo de escenas es bueno, aunque en algunas escenas cuando hay más cosas que iluminar en pantalla puedes percibir algo de efecto blooming, y es especialmente notorio y algo molesto, aunque muy leve, cuando además hay subtítulos. Mientras que en el Q65C nunca notarás efecto blooming porque no tiene atenuación local, y la cantidad de efecto clouding o de nubosidad que se puede percibir es realmente muy leve, aunque obviamente sí es mayor en comparación al Q80C. Repito, esto se debe porque el Q80C tiene atenuación local, con lo cual la cantidad del efecto de nubosidad decrece, pero incrementa el blooming. Y en el Q65C no hay blooming, pero se puede notar algo más de efecto de nubosidad, aunque nada alarmante.
La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy buena. El efecto de pantalla sucia es muy mínimo, siendo menor en el caso del Q80C. Aunque en ambos modelos, a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, considero que el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido. El manejo de los reflejos en ambos modelos es bueno, es muy similar. En el caso del Q80C se debe principalmente al hecho de que tiene panel ADS y un poco más de brillo, y en el Q65C se debe a que tiene una cantidad de brillo no tan baja o relativamente alta. Los ángulos de visión en el Q80C son mejores debido al hecho de que tiene panel ADS, mientras que en el Q65C no son buenos, y esto se debe a que tiene panel UVA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada de un ángulo muy amplio, mientras que esto no ocurre en el Q80C. Los resultados no son perfectos, pero son mucho mejores en el Q80C, por lo cual sería mejor para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, mientras que en el Q65C no sería lo ideal. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en ambos modelos es muy similar o prácticamente igual. El contenido, que tiene muy baja resolución, lo muestran de una forma muy nítida, con casi nada de partes pixeladas. Pero recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado en ambos modelos es bueno, siendo levemente mejor por parte del Q80C. El parámetro de ajustes de claridad de imagen es el que se encarga de reducir el efecto de vibración. En el caso del Q80C además está la opción de reducir la borrosidad, mientras que en el Q65C no. Pero el efecto principal a reducir, o el que más causa molestias, es el efecto de vibración, o conocido como efecto Jutter. Lo puede reducir de forma manual o automática. También se puede reducir la cantidad de ruido en ambos modelos. Normalmente este parámetro en automático generaría los mejores resultados, reduciendo notablemente el efecto de vibración, aunque el resultado es un poco mejor por parte del Q80C en la mayoría de ocasiones. En cuanto al apartado gaming, la principal diferencia a favor del Q80C es que tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. El resultado sí que se nota a favor del Q80C en cuanto principalmente al manejo del movimiento. Pero la experiencia en el Q65C no me parece mala, de hecho me parece buena, pero quien quiera algo más y tenga un ojo más entrenado, entonces el Q80C le conviene muchísimo más. También debes saber que por supuesto ambos modelos cuentan con modo juego, el cual puedes activar de forma manual o automática, sí que lo debes activar para poder obtener los mejores tiempos de input lag, y también puedes hacer aparecer estas game bars en pantalla con algunas funciones que para algunas personas pueden resultar útiles, pero para mí, por ejemplo, irrelevantes, como por ejemplo esta función de zoom. El Motion Plus del juego en algunas ocasiones sí que se puede activar desde aquí, en otras, cuando en el caso por ejemplo del Q80C la tecnología de frecuencia de actualización variable está activada, simplemente el Motion Plus del juego no se podría activar porque no sería necesario. Normalmente en el Q80C, cuando conectas una consola de última generación, la función Motion Plus, como te digo, no sería necesaria, o de hecho no se puede activar porque no es necesario, mientras que en el Q65C sí se podría activar, y aunque algunas personas dicen que incrementa un poco el tiempo de input lag, no es algo realmente muy molesto, pero sí que mejora el manejo del movimiento. Y en el caso del Q80C está la función de HDR10+ para gaming, aunque no hace gran diferencia, y en ambos está la función HDR juego, que funciona con videojuegos que tengan tecnología HDR10, y sí que se generan cambios, sobre todo en el modo básico, cuando en este caso la colorimetría es más cálida. Yo normalmente suelo dejar esta función apagada.
Y esto lo hago para poder seleccionar los modos de imagen que ofrecen estas Game Bars, que como ves con cada elección la configuración gráfica cambia notablemente en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Debo decir que tanto con estos modos de imagen como con otros modos de imagen en el Cubo 80C se puede percibir una tonalidad algo rojiza en algunas escenas. En algunas ocasiones es más perceptible en comparación a otras, pero normalmente puede pasar como algo desapercibido, por lo menos tolerable. Debes saber que en ninguno de estos modelos notarás el molesto efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla. En el Cubo 65C obviamente no lo vas a percibir porque no cuenta con una frecuencia de actualización muy alta. Y en el caso del Cubo 80C, a pesar de que sí cuenta con una frecuencia de actualización más alta, no vas a percibir ese problema porque es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. También debes saber que con este tipo de videojuegos en el Q65C puedes notar algo de efecto ghosting, sobre todo cuando hay escenas que tienen muchos movimientos rápidos y cuando además hay muchas partes que tengan mucha sombra u oscuridad. No es algo realmente muy molesto y en la mayoría de ocasiones puede pasar como algo desapercibido. Y en el caso del Q65C, la cantidad de efecto ghosting que se percibe en este tipo de escenas en algunas ocasiones se puede notar, pero es algo muy mínimo y de hecho en la mayoría de escenas ni siquiera se percibe. Con lo cual ya sabes entonces la principal ventaja por parte del Q80C es que tiene tecnologías gaming más avanzadas. Y en cuanto a la cantidad de efecto clouding, sucede igual que ya te mostré en escenas pasadas. En el Q65C puedes percibir un poco más de efecto clouding, pero nada alarmante, mientras que en el Q80C menos intensidad del efecto clouding, pero un poco más de intensidad del efecto blooming debido a la función de atenuación local. Pero he notado que con el modo juego activado la función de atenuación local pareciera que está mejor optimizada, lo cual es genial. Y los tiempos de input lag en ambos modelos son muy buenos. En este caso los pruebo en 4K a 60 Hz. Considero que son suficientes para casi cualquier gamer, incluyendo algunos que sean exigentes. Y también por supuesto debes saber que el Q80C tiene tiempos de input lag en 4K hasta 120 Hz. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría y en la práctica por parte del Q80C es mejor, se percibe una experiencia más envolvente, con muy poca distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Por otro lado, por parte del Q65C no se percibe una experiencia realmente envolvente. El resultado es bueno, pero nada sorprendente. Es por lo menos nítido y también la cantidad de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es muy mínima. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir más o menos las diferencias y hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Quiero además decirte que en cuanto al apartado Smart, en ambos televisores todo es casi lo mismo control remoto conocido como One Remote. La experiencia en cuanto a fluidez del sistema operativo es muy similar, a veces es un poco más rápida en el Q80C y otras ocasiones en el Q65C. Misma tienda de aplicaciones, ambos son compatibles con la función de compartir pantalla y multiview. Mismo navegador de internet en el cual puedes acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En ambos puedes hacer uso de la función Gaming Hub, pero en muchos países no está disponible de forma nativa. La principal diferencia en este caso es que el Q80C cuenta con la función de manos libres para el asistente de voz Bixby Voice o Amazon Alexa, el cual está disponible en algunos países, mientras que el Q65C no cuenta con esta función manos libres. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te recomiendo más. Si te alcanza para el Q80C, cómpralo sin pensarlo tanto. Solamente duda si vas a ver mucho contenido que tenga escenas oscuras con subtítulos, porque el efecto blooming cuando hay subtítulos sí es más perceptible en la mayoría de escenas y puede resultar molesto.
pero si no vas a utilizar subtítulos, considero que el efecto blooming es muy llevadero o muy tolerable, y además por todo lo demás me parece que es mejor, así de simple. Pero si solo te alcanza para el Q65C, considero que también es un muy buen televisor en términos generales. No tiene algunas ventajas que tiene el Q80C, pero para la gran mayoría de usuarios puede ser suficiente. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos Smart TVs.